Hola amigos, bienvenidos a Ultra Misterio Enigma. El fenómeno ovni es muy diverso. Cuando investigamos casos de este fenómeno, los testigos nos cuentan multitud de vivencias distintas, unas más positivas que otras. Algunos solo ven los objetos, otros llegan a ver cómo descienden seres de su interior, y otros entran en contacto con esos seres. En otro tipo de casos, los testigos son víctimas de una abducción. A veces, diferentes testigos de avistamientos muy dispares nos cuentan el mismo tipo de experiencia. Todo esto sucedería en una gran mayoría de casos, pero existen otros casos donde los contactados nos relatan experiencias aún más insólitas y extrañas. Estas experiencias no son comparables a la mayoría, lo que nos indica que aún nos queda mucho por aprender de este fenómeno. Uno de estos extraños encuentros se dio en un caso donde dos policías dijeron haber sido interrogados por un alienígena. Nos subimos a nuestra máquina del tiempo y viajamos al año 1966, a las afueras de la localidad de Gaffney, en Carolina del Sur. Allí, dos agentes del departamento de policía de esta localidad, llamados A.J. Husky y Chris Hutchins, estaban patrullando por una pequeña carretera de las afueras. Cuando pasaban por una zona poco habitada, y mientras iban hablando tranquilamente de sus asuntos, vieron un fuerte destello en el cielo que les obligó a detener el vehículo. Al principio creyeron que se trataba del lanzamiento de una bengala, pero a los pocos segundos, cuando la luz desapareció, apareció un enorme objeto esférico de aspecto metálico que descendió lentamente hasta bloquear la carretera. Después de tomar tierra, se abrió una especie de escotilla y del interior salió un haz de luz muy potente. No se oía ningún tipo de sonido y era como si hubieran apagado todo a su alrededor, como suele suceder en muchos casos. Casi al mismo tiempo pudieron distinguir la silueta de un humanoide. Los policías se bajaron del automóvil y esta figura empezó a caminar hacia ellos lentamente. Era un ser con un aspecto muy similar al de un humano. Vestía un mono plateado, tenía la estatura de un niño y se paró a unos 3 metros de los agentes. Estos empezaron a hacerle preguntas como quién era o de dónde venía, pero no les contestó ninguna. Al principio pensaron que era porque no los entendía. En cambio, fue él quien empezó a interrogar a los dos hombres. Les entendía y hablaba su idioma correctamente. Ellos respondieron a todas las preguntas que les hizo, porque según declararon en la investigación posterior, se trataba de temas sin importancia. Los agentes siguieron intentando preguntarle algo a este ser para conseguir alguna información, pero el humanoide no le respondía a nada. Se limitaba a mirarles con sus ojos grandes y penetrantes y se reía a carcajadas. Cuando terminó, este ser les dijo a los agentes que volvería en 2 días al mismo lugar. Acto seguido subió a su nave y desapareció en la distancia. Toda esta conversación duró aproximadamente unos 30 minutos. Los policías hicieron un informe sobre este incidente y fueron objeto de todo tipo de burlas. Pero al día siguiente volvieron con un equipo de investigadores y encontraron un grupo de pequeñas huellas donde había estado el alienígena. Después volvieron durante varias noches para comprobar si volvía
como había dicho, pero nunca volvió a aparecer. Cuando los investigadores entrevistaron a estos dos policías, ellos narraron el suceso con todo detalle, pero cuando quisieron saber exactamente qué les habían preguntado, estos no se acordaban de ninguna de las preguntas que les había hecho el humanoide. Solo recordaban que se trataba de temas sin importancia. Era como si les hubieran borrado ese sector de la memoria, lo que les hizo pensar a estos investigadores que realmente las cosas no habían sido así. Según su opinión, aquel humanoide influyó sobre los policías de alguna manera, para hacerles creer que eran preguntas sin importancia, cuando sí la tenían, y después hizo que se olvidaran de ellas. Llegar en una nave y hacer un interrogatorio de 30 minutos solo para temas sin importancia. Otro dato importante es que algunos familiares de estos testigos contaron a los investigadores que les parecía que algo había cambiado en ellos. No eran cambios muy grandes. Decían que tenían un carácter ligeramente diferente y que algunos de sus gustos habían cambiado después de sufrir este incidente. ¿De dónde vendría ese misterioso ser? ¿Qué era lo que pretendía? ¿Por qué no contestó a nada? ¿Qué clase de preguntas serían las que les hizo para tener que borrárselas de la memoria? Como suele ocurrir en estos casos, muchas preguntas y muy pocas respuestas. Como siempre, amigos, esperamos vuestras opiniones, y si os gustan nuestros programas, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. Sin más, gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo programa de Ultramisterio Enigma. Hasta pronto, amigos, que todo vaya bien.